pero vamos de frente a la yugular, como diría mi amigo Cholón. Jorge, a la yugular de una vez, dime cómo es la figura. No me vengas aquí con tanto recuteco, dime, ¿cuánto para ti, cuánto para mí? Majají, majajá. Qué hábil, Cholón. Saludos, Cholón, ¿dónde estarás haciendo la linda? Bueno, Cholón está saltando en un pie, ¿eh? Porque es fan número 1 de David Jiménez. Ay, dice que va a ser el próximo jefe de transporte, Cholón, de la empresa agraria. ¿Será cierto o no? Pero vamos a ver ahora cuántos seguidores del grupo Bustamante van a salir a ponerse la camiseta diciendo yo Bustamante, así como los del grupo Bon ya se pusieron su camisetita. Ahora que ya el sumo pontífice tiene el camino libre para ser gerente general, va a saltar más de uno para decir yo también jugué mi partido desde bambalinas, detrás del vestidor, lo que quieran, pero van a salir a hablar. Bueno, allá ellos. Para nosotros, como lo hemos dicho, ni chicha ni limonada. Los dos son aves de mal agüero. Ahorita me cae otro juicio, no importa, pero es la verdad. Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Permanente, casación número 4967, anulación del laudo arbitral, se lo trajeron abajo, así, de frente, de raíz. Lima, 8 de abril del 2016. Primero, a que viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la empresa agraria azucarera Andahuasi, desde ahora Andahuasi, contra la sentencia de fecha 23 de junio del 2015, que declaró nulo el laudo impugnado, por lo que deben examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo previsto en la Ley 29.364. Segundo, a que en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la ley citada, se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es, primero, se impugna una resolución expedida por la Sala Superior que como órgano de segundo grado puso fin al proceso. Segundo, ha sido interpuesto ante la primera Sala Civil subespecializada en materia comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Tercero, ha sido presentado dentro del plazo que establece el inciso tercero del citado artículo, pues la resolución recurrida se notificó a la recurrente el 3 de agosto del 2015, conforme se observa de la constancia de notificación de fojas 2898, y el recurso de casación se presentó el 17 de agosto del mismo año. Cuarto, se presenta el arancel judicial correspondiente conforme se observa a fojas 2904. Tercero, a que asimismo se advierte que el presente recurso de casación satisface el requisito especial de procedencia que exige el artículo 64, numeral quinto del decreto legislativo que norma el procesamiento del arbitraje. Decreto legislativo 1071, toda vez que en el presente caso la resolución recurrida ha anulado el laudo arbitral que se cuestiona. Cuarto, a que en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil modificado por la ley acotada, dada la naturaleza del presente proceso de anulación del laudo arbitral, no resulta exigible lo dispuesto en el inciso primero de la norma procesal. Quinto, que la casación en el recurso extraordinario que tiene como objeto
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fin al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene, primero, el recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de transferir la queja expresiva de los agravios y resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, por ser limitada las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse y porque su estudio se limita a la existencia del vicio denunciado. Desde esa perspectiva, Davis Echeandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso tienen tres aspectos, a saber, primero, en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues solo se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces. Segundo, en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas. Y tercero, en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, pues no puede examinarse errores de la sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple. Segundo, el recurso es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que a diferencia de sus antecedentes en el Tribunal de Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad que solo lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación, o como se manifiesta, se administra justicia a los particulares solo en los límites en que ello pueda servirle para conseguir su fin de unificación de la jurisprudencia. Tercero, la casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida. Se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite modificar los juicios de hecho, salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, con los errores improcedendo o el control de la logicidad, y por ello no constituye una tercera instancia judicial. Finalmente, entre el ilus ligitatoris y el ilus constitucionalis, la casación optó por este último, es decir, lo que interesa no es fundamentalmente subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino el evitar los errores de alcance general. De allí que se advierte que sólo cuando el interés individual y el público concuerdan podía accederse a la casación. Es esto tomándose en cuenta los parámetros que se emitirá el pronunciamiento respectivo. Sexto, a que para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Adjetivo se debe señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, la recurrente denuncia las siguientes infracciones. Primero, la infracción normativa del artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado. Arguye que la Sala Superior ha dado por válida la representación de David Jiménez Ardón, motivando su decisión con la cita de hechos vinculados a representación y frases vacías de contenido, sin expresión de un verdadero razonamiento legal.
Se indica que el debate sobre la representación societaria surge porque, según autos, Andahuasi interpuso el recurso de anulación del laudo arbitral con la firma de su gerente general David Jiménez Sardón. Sin embargo, en el transcurso del proceso se apersonó el recurrente Andahuasi, informando que David Jiménez Sardón no tenía ninguna representación y su gerente general era Carlos Rivas Urtiaga. Por ende, el recurso de anulación de autos había sido suscrito por persona que no tenía representación, denominado falsus procurator, solicitando para ello la nulidad de todo lo actuado. Se señala que la Sala Superior se ha limitado a mencionar que su empresa tuvo diversos representantes y que sin ningún razonamiento ni análisis concluyó que el recurso de anulación fue correctamente suscrito por David Jiménez Sardón. Empero, indica la recurrente, si se hubiese analizado correctamente la representación de Andahuasi, como sí lo hacen los votos en minoría, el resultado del proceso hubiera sido distinto, ya que el recurso de anulación se hubiese declarado improcedente o se hubiere suspendido el litigio hasta que un juez competente en una demanda societaria determinara quién es el legítimo gerente general de Andahuasi. Se agrega que es erróneo el razonamiento de la Sala cuando da a entender que la existencia de un administrador judicial invalida las notificaciones del arbitraje, lo que es falso, pues un administrador judicial sí puede recibir notificaciones en tanto se encuentra en el ejercicio de su cargo. Así también se señala que la sentencia le causa agravio de índole patrimonial por cuanto el fallo de la Corte Superior declara nulo un laudo que definía claramente la representación de Andahuasi, volviendo ahora a una situación de incertidumbre sobre los representantes y de la administración de la empresa. Segundo, considerando la infracción normativa del artículo 66, inciso primero del Decreto Legislativo 1071, señala la recurrente que el laudo dejó sin facultades de representación a David Jiménez Sardón, ex gerente, y si éste deseaba interponer un recurso de anulación, debió hacerlo a título personal y no como Andahuasi, pues ya no tenía facultades por efectos del laudo. Asimismo, y otro considerando, se infringió, según el recurrente, la normativa del artículo 12, literal A, Decreto Legislativo 1071, que señala que la Sala Superior ha inaplicado esta norma, que es precisamente la que regula la validez de las notificaciones en un arbitraje, señalando que ellas se consideran recibidas si fueran dejadas en el domicilio o residencia habitual o lugar de actividad principal, que en el presente caso se encontraba ocupada por el administrador judicial de Andahuasi. Indica que David Aníbal Jiménez Sardón conocía el arbitraje desde su etapa administrativa ante la Cámara de Comercio de Lima, ya que actuó en él y se opuso, por lo que la audiencia de instalación fue correctamente notificada al domicilio de Andahuasi, siendo recibida por quien en esa época era su representante por mandato cautelar de administración judicial. Se arguye que desde el primer momento cuestionaron la representación de David Aníbal Jiménez Sardón, siendo que la Sala Superior ordenó mediante resoluciones número 3, 23 y 36 que al momento de resolver el fondo iba a pronunciarse y a aclarar si quien firmó el recurso de anulación era gerente general de Andahuasi. Informa que la Sala Comercial ofició a los diversos juzgados que conocen procesos relativos a la administración de Andahuasi
para solicitarle copias certificadas e informes de la situación de cada caso. Sin embargo, en ninguno de estos procesos la pretensión principal era establecer quién era el gerente general de Andahuasi, por lo que no hubo respuesta definitiva sobre este particular. Se culmina sosteniendo que en todos los procesos ellos fueron admitidos como verdaderos representantes de Andahuasi, cosa que no sucedió con David Jiménez Sardón. Séptimo, que en estricto la recurrente Andahuasi expresa, primero, que la señora Inés Alejandrina Laguna Ovalle solicitó la intervención arbitral a fin de dejar sin efecto la Junta General de Accionistas de fecha 30 de abril del 2009 y el laudo amparó el pedido. Segundo, refiere que quien intervino en el arbitraje como representante de Andahuasi carecía de facultades para hacerlo, indicando que quien tiene los poderes registrados es Carlos Rivas. Quien intervino como administrador fue César Chavesta, que fue nombrado y luego cesado por mandato cautelar, y que quien presentó la demanda de nulidad del laudo fue David Jiménez Sardón, quien carece de toda facultad para representar a la empresa. Se señala también que la sentencia debió haber decidido si el recurso de anulación fue correctamente autorizado por la persona que representa al accionante Andahuasi. Agrega que en el fallo ha habido motivación aparente y que la interposición del recurso de ninguna forma podía suspender la obligación del cumplimiento del laudo. Octavo, que por consiguiente estamos ante el inusual caso de una empresa que demanda la nulidad del laudo, teniendo como representante a David Jiménez Sardón, y que luego, en el curso del proceso, se apersona a su gerente general inscrito en los registros públicos, Carlos Rivas. Solicita la nulidad del admisorio y después interpone el recurso de casación a fin que el laudo cuya nulidad se demandó quede firme. Noveno, que las facultades que este Tribunal Supremo tiene con respecto a los laudos arbitrales se ciñe exclusivamente a lo dispuesto en el artículo 64.5 de la Ley 1071. Dicha norma prescribe que solo procede el recurso de casación cuando el laudo hubiese sido anulado, de lo que se colige que solo cabe que lo interponga la parte que ha sido derrotada y que es la que puede sostener que existe un agravio en su contra. En tanto ello se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 358 del Código Procesal Civil, que señala que para la interposición de los recursos impugnatorios se exige como requisito precisar el agravio respectivo. Décimo, que si bien es verdad, en el proceso en cuestión, Andahuasi refiere que la demanda presentaba un vicio de origen inferido a la falsa representación de quien presentó el recurso de anulación, tal lema no puede ser examinado por la vía de casación, tanto por las razones señaladas en el considerando anterior, falta de agravio, como porque el arbitraje surge de la voluntad de las partes y son ellas las que se someten a su jurisdicción. Tal voluntad, siempre teniendo como posibilidad el control posterior, debe respetarse, teniendo en cuenta el principio de no interferencia. Eso es, además, lo que señala el artículo 3 del Decreto Legislativo 1071 y lo que ha sido recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional número 6167-2005. Por tanto, aunque el arbitraje supone una ventaja para las partes, queda también claro que al renunciar ellas al ente solucionador de conflictos que el Estado ha diseñado,
renuncian también a determinadas garantías, por ejemplo, a la de apelar, quienes van a resolver la controversia y cuál va a ser el procedimiento a seguir. En esa línea interpretativa, al accionante se le clausura la posibilidad de recurrir en casación cuando el recurso de anulación ha sido amparado. Sostener lo contrario significaría reabrir debates sobre el tema ya zanjado y promover impugnaciones de los sujetos procesales a los que se declara infundada su pretensión. Ello es rechazado por nuestro sistema procesal, que prescribe como requisito de procedencia de la impugnación el agravio surgido por desestimarse las pretensiones y no los incidentes que no afectan dicha decisión. En buena cuenta, todo lo referido a la representación debió haberse solucionado en la sala superior, no pudiendo este tribunal examinar cuestiones ajenas a las que la ley ha constreñido, más aún si cualquier decisión que se tome al respecto implicaría que de manera indirecta se está decidiendo sobre la administración de Andahuasi, asunto que no es materia de este proceso. Por consiguiente, de conformidad con la norma general contenida en el artículo 358 del Código Civil, el presente recurso deviene en improcedente. 11. En cuanto a la exigencia contenida en el inciso cuarto del referido artículo 388, la recurrente indica que su pedido casatorio es anulatorio. Sin embargo, ello no es suficiente para atender el recurso materia de calificación, toda vez que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes conforme estipula el artículo 392 del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 391 del Código Procesal Civil, se declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la empresa agraria azucarera Andahuasi contra la sentencia de fecha 23 de junio del 2015, disponiéndose la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial del Peruano, bajo responsabilidad, en los seguidos con Inés Alejandrina Laguna Ovalle, sobre anulación del laudo arbitral, interviniendo como ponentes el juez supremo Calderón Puertas, la señora jueza Rodríguez Chávez, señor juez Yaya Sumaeta y demás firmas. Esto, como bien se sabe, hermanos, abre un abanico de oportunidades para que el señor David Aníbal Jiménez Sardón pueda volver a decir que es el gerente general nombrado por el último directorio en ejercicio. ¿Qué se nos viene en el ámbito legal, en el ámbito societario, en el ámbito comercial? Sería bueno que le preguntaran a don Rogelio Rimarachín cuáles son las estrategias que están planteando ahora. ¿Con qué abogados de renombre cuentan? Y si realmente lo que se está difundiendo resiste algún análisis de verdad. Ojo, que en el portal oficial o oficioso de Andahuasi colgaron la resolución 296 del 22 de febrero de este año, en donde David Jiménez Sardón se presentó para solicitar la variación y la sustitución del gerente general.
asesoría legal ya sabía lo que se venía. Ellos mismos se anticipaban a los hechos para ser benévolos. Dicha resolución que compartiremos también es motivo de mayor preocupación aún. ¿Por qué? Porque dentro de sus considerandos para emitir esta resolución tocaron el laudo arbitral que se cayó. Ojo, al caerse todo lo actuado, los procesos que se habían instaurado basándose en un documento por el cual Rivas decía seguir siendo gerente general, se cae. Ya no son válidos. Y allí todo gira en 180 grados. ¿Convidados de piedra a la fiesta? Parece que sí. Los muchachones del sindicato se han dedicado a sacar plata. No sabemos para qué. Ningún caso gana. Acá ganó el grupo Bustamante. Así de sencillo, así de fácil.